Como les comentaba, a los sensores de tipo efecto Hall realmente no les podemos hacer una prueba desinstalados del vehículo. Si ustedes se fijan, no habrá una resistencia que podamos medir en ninguno de sus pines y que nos diera una lectura que pudiéramos comparar con algún parámetro de diagnóstico del manual de reparación, porque los pines del conector están conectados directamente a componentes electrónicos como transistores, capacitores, inductores, etcétera, dependiendo del diseño del circuito, y solamente hasta que se alimenta dicho circuito podemos obtener una señal en frecuencia. Pero a los sensores de tipo voltaje inducido, que son simplemente un embobinado y un imán, sí podemos hacerle algunas lecturas, sobre todo de resistencia, y algunas pruebas básicas para determinar si están funcionando correctamente o no. Aquí tenemos un ejemplo de un sensor de tipo voltaje inducido al cual le hemos acoplado un arreglo de un LED con una resistencia aproximadamente de 1 kilo ohm, y en el cual podemos ver cómo genera su propio voltaje. Al ser un inductor, hacemos pasar a través de él un imán y podemos generar un voltaje, que es precisamente lo que la computadora va a leer para saber que el sensor está funcionando. Fíjense cómo cuando hacemos pasar un metal a través del sensor obtenemos una respuesta de voltaje que ilumina un LED. Si queremos ver la generación de voltaje un poco más gráfica, podemos conectar el sensor directamente al osciloscopio y miren lo que sucede. Aquí estoy simulando que pasa el metal del reductor y hay generación de voltaje. Estos son los picos de señal que la computadora detecta. Obviamente ya cuando veamos las pruebas en un vehículo vamos a ver la señal un poco diferente, un poco más sinusoidal. Cuando tenemos un sensor de voltaje inducido, la prueba más rápida que podemos hacer es medir directamente la resistencia de su embobinado interno, y eso nos va a decir si el sensor funciona o no funciona. Vemos aquí un ejemplo con un sensor de Renault y tenemos 229 ohms de resistencia. Aquí tenemos un sensor de Chevrolet y tenemos 730 ohms. Cuando tenemos un sensor que sabemos que es de voltaje inducido pero tiene 3 pines, normalmente medimos la resistencia del embobinado en el pin de en medio y uno de los 2 pines de los extremos, y ese es precisamente el que tenemos que buscar. Entre estos 2 pines no tenemos nada, pero entre estos dos, el central y el izquierdo, tenemos 569 ohms. De igual manera, en el sensor de Volkswagen vamos a buscar, aquí tenemos una resistencia muy baja, no es el embobinado, y entre estos dos, el central y el derecho, ahora sí tenemos una resistencia de 890 ohms o 0.89 kilo ohms. Entonces, las resistencias de los embobinados internos en casi todos los sensores de tipo voltaje inducido van desde los 100 hasta los 1000 ohms, variando de vehículo a vehículo y de fabricante a fabricante. Pero es la prueba más fidedigna que podemos hacer. Si tenemos una lectura de infinito o indeterminada, quiere decir que nuestro embobinado está abierto. Si tenemos una lectura de continuidad, quiere decir que el embobinado está en corto e inmediatamente podemos descartar el sensor. En este caso tenemos un SEAT Ibiza
motor 2.0 con un sensor de posición de cigüeñal de tipo voltaje inducido, que ya habíamos visto que tiene 3 pines. 2 pines para el embobinado del sensor y un tercer pin que es el blindaje a la computadora. Es muy interesante diagnosticar, sobre todo cuando tenemos códigos de falla de circuito de sensor de posición de cigüeñal, los voltajes directos del arnés de la computadora. Como los sensores de voltaje inducido generan su propio voltaje, no necesitamos una alimentación, pero es muy interesante ver cómo en el arnés de la computadora de este vehículo el cable negro es nuestro blindaje o nuestra tierra y el blanco y el café son los 2 cables de señal del sensor. Pero vean qué sucede. Tenemos aquí un voltaje de 2.5 volts y otro voltaje idéntico de 2.5 volts en las 2 líneas que van al embobinado del sensor con tierra chasis o tierra del blindaje de computadora. Estos 2 voltajes de 2.5, cuando nosotros conectamos el embobinado del sensor, se van a contrarrestar y vamos a tener los 0 volts de referencia para que el sensor pueda empezar a generar su propio voltaje, pero son muy importantes de revisar porque son los voltajes de referencia que la computadora utiliza para determinar que el sensor está conectado y que el circuito está completo. Si llegan a fallar, podemos tener un código de falla y no es culpa del sensor. Ahora vamos a pasarnos a ohms y revisar, como lo hicimos en la prueba de banco, la resistencia del embobinado del sensor de posición de cigüeñal. Como el motor estuvo funcionando ya un rato, esta resistencia ya aumentó a más de 1 kilo ohm. En frío va a darnos una lectura un poquito más baja, como lo veíamos en la prueba de banco. Ahora sí podemos conectar el sensor y hacer el monitoreo de la señal con nuestro osciloscopio. Y ahí empezamos a ver una señal sinusoidal que si aceleramos algunas veces vamos a ver cómo varía en frecuencia y en amplitud. Vamos a acelerar. Si comprimimos un poco más la señal, podemos ver cómo el reductor de la polea del cigüeñal tiene una muesca que nos indica que ha dado una vuelta completa. Eso lo traen todos los vehículos, a veces traen más. Y lo que es muy importante revisar es que cuando estamos en marcha lenta, la amplitud de la señal se mantenga estable y no oscile, porque eso nos puede decir que el reductor está deformado. Si nosotros lo queremos revisar con nuestro multímetro, ponemos el rango de frecuencia en hertz y vean cómo en marcha mínima tenemos 795, 780 hertz y al acelerar vean cómo aumenta esta frecuencia. Aumenta hasta lecturas de 2.5, 3.5 kHz dependiendo de las revoluciones del motor, y esa es otra manera de diagnosticar. Finalmente, si tenemos nuestro foquito LED con nuestra resistencia, también podemos revisar la señal de esta manera. Fíjense cómo el foco LED enciende. El parpadeo aquí casi no se aprecia por la alta frecuencia, pero nos da una idea de que el sensor está funcionando. De igual manera aquí vamos a acelerar un poco. Y llegamos a un punto en el cual la frecuencia es tan alta que el ojo humano no puede distinguir el parpadeo de nuestro foco LED.
pero también es una buena forma de darnos una idea de que el sensor está funcionando. Ahora vamos a revisar las señales de los arneses de la computadora de los sensores de posición de cigüeñal y árbol de levas en un Chevrolet Corsa. En este vehículo tenemos la ventaja de que el sensor de cigüeñal es de tipo inducido y el sensor de árbol de levas es de tipo efecto Hall. Entonces, con el switch abierto, motor apagado y nuestro multímetro en voltaje de corriente continua, la punta negra directamente a negativo de batería, vamos a ver qué señales tenemos. Fíjense cómo en el arnés tenemos un cable negro que es grueso y dos delgados. El cable grueso es el blindaje a la computadora y vamos a ver que tenemos aquí una señal de 0 volts. Y nuevamente, parecido al caso del Ibiza, tenemos en donde va la bobina del inductor dos voltajes de referencia, esta vez de 1.346 volts y otro de 1.346 volts también. Si completamos el circuito, estos dos voltajes nuevamente se van a contrarrestar y darnos la referencia. Volvemos a conectar el negativo a batería y ahora vamos a medir las señales de nuestro arnés del sensor de efecto Hall, sensor de posición de árbol de levas. Fíjense cómo el cable de en medio es el negro más grueso, que es nuestra tierra del sensor, y las líneas de los extremos son 5 volts. Una es la alimentación de la computadora y otro es el voltaje de referencia que va a switchear el transistor de nuestro sensor de efecto Hall. Ahora vamos a proceder a medir las señales con el motor andando en el osciloscopio para ver la diferencia. Ya hemos conectado nuestro osciloscopio a los dos cables delgados, que son los cables de la línea del sensor del embobinado de voltaje inducido, y ya tenemos listo nuestro osciloscopio. Vamos a dar marcha al vehículo para analizar su señal. Nuevamente vemos una señal de onda sinusoidal. Si la comprimimos, podemos alcanzar a notar en el reductor la ranura más amplia que marca la vuelta completa. Y ahora vamos a acelerar el vehículo. Y ahí alcanzamos a ver cómo la señal aumenta en amplitud y en frecuencia conforme se genera un mayor voltaje por parte de la acción del reductor sobre el sensor de posición de cigüeñal. Y de la misma forma lo podemos checar con nuestro foquito LED. Recuerden, es muy importante conectar de manera positiva el LED. Acuérdense que sí tienen polaridad, entonces hay que buscarla para que encienda de manera correcta, pero es otra manera de diagnosticar. Ya hemos conectado tanto el osciloscopio como el multímetro y nuestro foquito LED a las señales del sensor de efecto Hall. Aquí lo importante es determinar qué voltaje de 5 volts es la alimentación y qué voltaje es la referencia. En este caso conectamos a un cable gris que tenía una línea roja y esa es la referencia. Vamos a echar a andar el motor para que vean la señal que genera un efecto Hall. Tenemos 2 volts por división, lo que nos da un total de 5 volts, la alimentación. Tenemos 7.6 Hz de frecuencia en nuestro multímetro y tenemos nuestro foquito LED parpadeando. Ahora fíjense en las 3 señales cuando aceleramos y desaceleramos el vehículo. Aumenta la frecuencia acá y aumenta el parpadeo en nuestro foquito LED. Y así diagnosticamos un sensor de efecto Hall.
Ahora vamos a revisar una particularidad en el diagnóstico de los sensores de posición de cigüeñal y árbol de levas en motores Nissan. Este vehículo es un Renault Scala, pero trae un motor de Nissan que tiene prácticamente todos los componentes de un Sentra 1.8 de 2001 a 2006, y este tipo de sensores son muy comunes en casi toda la gama de vehículos Nissan. Fíjense lo que sucede cuando revisamos los pines del arnés de la computadora con la tierra tomada directamente de negativo de batería. Tenemos aquí una alimentación de 12 volts y en los otros dos pines no tenemos ningún voltaje. ¿Qué quiere decir? Que nos hace falta el voltaje de referencia para el switcheo relacional, pero esto es normal en estos vehículos. Ese voltaje solo lo vamos a tener hasta que conectemos el sensor y echemos a andar el vehículo, y vamos a monitorearlo ahora en el osciloscopio. Ya hemos conectado la línea de en medio y la línea de tierra del sensor a nuestro osciloscopio, y ahora sí vemos una señal de onda cuadrada, una señal de frecuencia, y es muy interesante ver cómo tiene una amplitud de 12 volts también en medio. Acuérdense que la alimentación la teníamos en el extremo del cable blanco, pero lo que también llama mucho la atención es cómo el reductor de la polea del árbol tiene ranuras que van de acuerdo al orden de encendido. 1, 3, 4, 2. Vamos a congelar. 1, 3, 4, 2 rayitas. Y es por eso que los vehículos Nissan no arrancan si falla el sensor de posición de árbol de levas. Hay algunos otros vehículos que también sufren de esto, pero por lo general el 90% de los vehículos, si el sensor de árbol no funciona, tardan en arrancar, pero a final de cuentas arrancan. En Nissan y en algunos otros vehículos muy particulares, como tenemos aquí el orden de encendido, si no tenemos el sensor de árbol funcionando, lo tenemos desconectado, el vehículo no va a arrancar por más marcha que le demos. Entonces vamos a acelerar un poco el vehículo para que vean cómo varía la señal. Y vemos cómo tenemos ya un voltaje en señal de salida, que si nosotros midiéramos con el multímetro no nos va a dar un voltaje fijo, nos va a dar un voltaje oscilante, por lo menos en corriente continua, porque no debemos de diagnosticar voltaje. En cambio, nos movemos a el rango de la frecuencia, y ahora sí tenemos una frecuencia estable que si aceleramos, aumenta o disminuye. Y así se diagnostican este tipo de sensores de efecto Hall de Nissan. Finalmente vamos a revisar otra particularidad de diagnóstico, esta vez en un Dodge Neon, porque, y aquí viene también un consejo de diagnóstico, estamos muy acostumbrados al viejo estilo del eléctrico, de revisar alimentaciones con nuestra lamparita de prueba, pero ningún foco nos dice qué voltaje realmente estamos buscando, únicamente prende o apaga. Hemos visto cómo algunos sensores se alimentan con 5 volts y otros se alimentan con 12, que son los dos voltajes nominales que existen, y vamos a ver ahora la alimentación en el sensor de cigüeñal y de árbol en un Dodge Neon 2.0 para que vean cuál es la diferencia. Aquí tenemos el arnés del sensor de árbol tipo efecto Hall, tenemos la tierra en la parte de en medio y fíjense qué alimentaciones tenemos. Estos 5 volts son la referencia, pero fíjense del otro lado qué voltaje tenemos, 9 volts. Entonces no quiere decir que esté mal, no tienen que ser 12 ni tienen que ser 5,
El circuito de computadora de este vehículo está diseñado para operar con 9 volts y tenemos que aprender a diagnosticarlo correctamente, tanto en sensor de posición de cigüeñal como árbol de levas. En varios vehículos Dodge vamos a encontrar esta particularidad y no en todos los modelos. Les recomiendo que revisen muy bien su manual de reparación para que sepan qué tipo de salidas tienen que tener en cada pin de la computadora y hagan un diagnóstico preciso. Y finalizamos monitoreando la señal del sensor de posición de árbol de levas de este mismo neón, donde podemos ver la señal de onda cuadrada que varía con relación a las revoluciones. Únicamente variando su frecuencia más no su amplitud. Y con esto terminamos el diagnóstico de sensores de posición de cigüeñal y árbol de levas.